Hola, muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vives hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Y date cuenta de esta pregunta que hago. ¿Por qué? Porque date cuenta, porque generalmente la mayoría de las personas van a responder bien. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera hemos aprendido que socialmente es lo correcto y que las emociones deben quedarse para uno mismo. Y un sinfín de ideas que de alguna u otra manera han conllevado a que las emociones reales queden escondidas y con el daño que éstas van a causar a la persona que así decide guardarlas. Hoy vamos a hablar de dos trastornos del estado de ánimo que son cada día más frecuentes en nuestra sociedad. Vamos a hablar de depresión y ansiedad. Y algunas veces cuando hablamos de depresión, las personas nos imaginamos a alguien tremendamente triste. Y sí, es verdad, la tristeza es uno de los síntomas más importantes de la depresión. Una tristeza muy fuerte. Sin embargo, vamos a hablar que hay más síntomas. Y generalmente son síntomas extremos. Y uno de los más importantes es la anedonia, es decir, situaciones que en algún tiempo te hacían sentirte muy feliz. Por ejemplo, no sé, ir al cine, ir a caminar, a una discoteca, lo que sea, y de pronto te invitan y no quieres ir o vas, pero no lo estás disfrutando. Ojo, este es un síntoma muy importante. Otro síntoma es de pronto los cambios en el estado de ánimo, que de pronto te levantas bien y sin saber por qué estás de malas, estás irritable. Otro muy importante es el hábito alimenticio, que de pronto empiezas a quererte comer todo, o el extremo que no quieres comer absolutamente nada. Y otro punto importante es la persona que vive con insomnio, que está vuelta y vuelta así como quesadilla en la noche y no se duerme, o al revés, que está como oso polar en invierno, que quiere dormir todo el tiempo. Y muy importante, darnos cuenta que esto no es un juego, y si la persona no se cuida, si la persona no pide ayuda, puede llegar a situaciones bastante graves. La situación más grave de la depresión es la idea suicida. Y básicamente el suicidio propiamente dicho, el cual empieza cuando la persona no se da cuenta y dice, quisiera dormir largo tiempo, quisiera dormir para siempre, o de pronto dice diferente, yo en este mundo siento que no hago falta, quisiera ya no estar, o sea, tiene una idea más clara del deseo de muerte. Otro punto, ya de más deterioro, es cuando la persona ya tiene claro que quiere morir, yo si quisiera suicidarme. Después ya va a idear la forma de cómo. Si tú has vivido o estás viviendo algo así, o conoces una persona, un familiar, un amigo, inmediatamente a servicios médicos. ¿Por qué? Porque además de haber un componente psicológico, que ahorita lo vamos a hablar, hay un componente neurológico también muy importante, y es muy definitivamente necesario que reciba atención médica esta persona para evitar consecuencias fatales. La ansiedad, que la gente puede imaginarse a alguien así jalándose el pelo y a veces riéndose de ellos, no te rías. La ansiedad es algo muy serio, muy serio, donde la persona siente mucha incomodidad en el cuerpo. De pronto siente taquicardia, que el corazón le late más a prisa de lo normal. Siente que no puede respirar, que se va a morir. Y de pronto se hace estudios clínicos y no hay una causa. O sea, él no está, o ella no está inventando. O sea, su corazón sí late más a prisa, pero no existe una causa específica de lo que esté pasando. Entonces, lo peor que podemos hacer es decirle a estas personas, ya sea la persona con depresión, ansiedad o ambas, échale ganas. La persona ha estado toda su vida echándole ganas y lo que necesita es ayuda médica y ayuda
psicológica y en cuanto a la familia es comprensión. No decirle nada más que se le va a pasar y eso, porque no es cierto. Es una enfermedad real, con un componente neurológico muy claro y un componente psicológico también muy, muy claro. En el componente psicológico vamos a hablar de que la persona, desde que nace, pues tenemos oídos, tenemos órganos de los sentidos, y lo que vas oyendo, viendo y sintiendo en tu familia son situaciones que se van a guardar en la mente. Las personas piensan que un niño es pequeño, que es muy chiquito, que lo que oiga o vea se le va a olvidar. No es cierto, de momento no lo entiende, pero queda grabado en su memoria y posteriormente lo va a entender. Entonces hay muchas frases que a lo mejor no se dicen con mala intención, pero echan raíces que van a afectar la vida de la persona. Por ejemplo, la persona que dice, es que somos pobres, aquí nos tocó vivir, nunca vamos a salir adelante, y ese tipo de frases, y como es, hasta puedo hablar de un montón de frases que de una manera muy directa se van a grabar en el inconsciente y van a quedar ahí afectando la vida futura. Otro tipo de frases es de la familia, que a veces son un poquito trágicos, dramáticos. Es decir, que todo es de para... Lo viven con mucha intensidad, de manera negativa. Es decir, si algo de alguna otra manera incomoda, les incomoda en sobremanera. Por ejemplo, van a tomar, no sé, un avión, un camión y están haciendo cola y de pronto un poquito de histeria. ¡Ey! ¿Dónde está la maleta? ¿Dónde están las cosas? ¿Y qué pasó? Entonces son situaciones que se van grabando en la mente del niño y van a afectar su manera de pensar en la vida adulta. Es decir, la parte emocional de la depresión es, como dije anteriormente, no sanar sus heridas de la infancia. Es decir, estar dando vueltas consciente o inconscientemente en el pasado. Y la ansiedad está muy ligada, como dijimos, a la familia que vive las cosas un poquito trágico, en un pensamiento futuro catastrófico, en el miedo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en psicoterapia? En psicoterapia, específicamente en la de constelaciones familiares, que es la que trabajamos nosotros, es sanar las vivencias desde la infancia, resignificando esas vivencias para que, no es para que las olvides, sino para que tengan un significado en la mente distinto, amoroso y de crecimiento, y una reprogramación, porque con la reprogramación se evita tener un pensamiento catastrófico hacia el futuro. Entonces, como vemos, este es el componente psicológico y el papel tan importante que juega la psicoterapia para la sanación. Ahora vamos a hablar de un órgano maravilloso que es el cerebro. Y el cerebro es lo máximo. Sin embargo, fíjate, puede ser la gran diferencia entre la pobreza y la riqueza, la felicidad o la infelicidad. Depende cómo lo hayas programado. Y si ves que no estás obteniendo lo que quieres de tu vida, bueno, inmediatamente hay que ir a psicoterapia para sanarlo y reprogramarlo. Bien, vamos a hablar en este caso de la parte neurológica de depresión y ansiedad. Resulta que el cerebro está formado por células que se llaman neuronas. Las neuronas son células que tienen un cuerpo redondito y tienen un montón de brazos, algunos pequeños, algunos grandes, que se llaman dendritas, y tienen un pie, algunos grandes, algunos pequeños, que se llama axón, y se comunican entre sí de una manera que se estimula eléctricamente para que abran sus compuertas una con la otra y pasen neurotransmisores, es decir, moléculas
En este caso vamos a hablar de la serotonina, que es una molécula, que es un neurotransmisor excitador, que es el de la felicidad. Una neurona está contenta, se la pasa a la otra y se pone contenta, y a la otra y se pone contenta. Sin embargo, por razones aún desconocidas, en el caso de personas con ansiedad y con depresión, la neurona que le pasó la serotonina a su compañera enseguida de pronto dice, matanga, dijo la changa, y se la quita. Hace una recaptura de la serotonina. Entonces, cuando no hay suficiente serotonina, se produce la depresión, la ansiedad o ambos. Y entre más sea la falta de serotonina, va a ser más grave los síntomas de ambos trastornos del estado de ánimo, por lo cual, lo repito, se necesita atención médica. Y la parte psicológica que ya mencionamos, se necesita una atención dual, es decir, con tu psicoterapeuta y con tu médico, y si la persona es médico y psicoterapeuta, pues aún mejor. ¿Para qué? Para tratar de manera integral el padecimiento. Con los mejores deseos de que te haya quedado claro que la depresión y la ansiedad no es un juego, que no se quite echándole ganas, que se quite atención psicológica, atención médica y sobre todo mucho respeto, mucho cariño por la persona que la padece. Te deseo el mejor de los días y que Dios te bendiga grandemente.